Continuando, terminando el estado fresco, pasamos al estado endurecido. Continuemos estudiando ahora los parámetros mecánicos que, si bien acá hablamos de lo que es resistencia mecánica, vamos a ver que hay otros parámetros mecánicos como la deformabilidad, el módulo de elasticidad y algunos otros que son relevantes para tener en cuenta en el diseño posterior de estructuras. Sin ningún lugar a dudas, la resistencia mecánica del hormigón es el parámetro que más lo caracteriza, es el parámetro por la cual se nombra, se denomina un hormigón H35 es que tiene una resistencia especificada de 35 megapascales, es decir, es el que le da el nombre. Ya hemos dicho que si bien la resistencia va a depender de los materiales constituyentes, el factor que más determina lo que es la resistencia es la relación agua-cemento. Y como ya hemos hecho en una introducción en la unidad 1, hoy en día los criterios de durabilidad son más relevantes aún que los criterios por resistencia porque se ha visto que las estructuras no duran lo que deberían durar. Y por suerte, para todos los de la industria del hormigón y los ingenieros, el parámetro de durabilidad también está condicionado en líneas generales por la relación agua-cemento, como vamos a ver en durabilidad y en el práctico de dosificación. Esto quiere decir que en ambos casos, mientras yo bajo la relación agua-cemento, voy a obtener lo que son mayores resistencias y mayores durabilidades. A veces tengo que utilizar en ciclo de congelaciones de hielo lo que es aire incorporado, pero siempre a menor relación agua-cemento voy a tener más durabilidad y mayor resistencia. Con la única excepción de las reacciones intrínsecas del hormigón como reacción álcali agregado, ¿sí? Reacciones deleterias internas que no están condicionadas por la relación agua-cemento porque dependen directamente de lo que es los materiales constituyentes y la disponibilidad de agua. Por eso, si bien la durabilidad hoy en día es más importante que la resistencia mecánica, no hay ensayos totalmente aceptados, ya lo vamos a ver después en la parte B de este tema, sobre lo que es la medida de la durabilidad y se prefiere para condiciones corrientes, que son las mayores de aplicación para el ingeniero, trabajar con una medición indirecta de la relación agua-cemento que termina siendo la resistencia. Esto quiere decir que mientras yo más resistencia tengo, más durabilidad tengo y de forma muy indirecta voy a controlar la durabilidad, o al menos de forma indirecta la relación agua-cemento, que es un parámetro ficticio muy difícil para controlar en una planta hormigonera mediante ensayos de compresión. Esto es lo que les quiero decir con esta diapositiva, que también la hemos visto en el tema del agua y es importante, que la relación agua-cemento es una dilución. ¿Cuánto agua tengo en función del cemento? ¿Cuán cerca están las partículas de cemento? Si tengo mucha agua-cemento, las partículas de cemento van a estar muy alejadas y voy a tener más poro después. Si están más cerquita, voy a tener menos relación agua-cemento, porque tengo más cemento por unidad de agua. Véanlo como quieran verlo. Y en ambos casos, cuando yo bajo, aumento la durabilidad y aumento la resistencia. Quiere decir que la resistencia en realidad no está relacionada con la durabilidad, pero como ambos están definidos por lo que es la relación agua-cemento, de forma indirecta uno puede controlar uno en función del otro. Bien, con lo cual, como les decía, la relación agua-cemento es un parámetro que nos va a acompañar todo el año, pero en realidad es algo teórico, algo difícil para controlar de forma eficiente en las plantas hormigoneras, porque, por ejemplo, no se hace control de humedad en cada pesada que se hace del hormigón, con lo cual existen variaciones, o el camión puede traer algo de agua cuando ya está en servicio el camión, es decir, cuando carga el segundo o tercer viaje del día. Hay muchos aspectos que hacen que no se pueda definir de forma directa o un control preciso, pero sí el de la resistencia. Y la resistencia está relacionada con la porosidad. La durabilidad está relacionada con la porosidad. Fíjense, sin importar lo que es la ecuación, hay reglas de lo que es la ciencia de los cerámicos que mientras más porosidad capilar tengo, menor es la resistencia. Mientras yo bajo la resistencia capilar, mayor resistencia tengo. Quiere decir que para obtener hormigones de más resistencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bajar la porosidad capilar. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer bajando la relación agua-cemento y lo puedo hacer bajando el tamaño de partícula mínima, porque mientras partículas más chiquitas tengo,
más densa y más compacta va a ser esa matriz. Sobre todo en la zona interfaz entre el agregado y la pasta de cemento. En esa ecuación que dice porosidad mínima igual a una constante por la raíz quinta del D chico por el D grande, y bueno, el D chico es la partícula más pequeñita que yo tengo, que puede ser un flóculo de grano de cemento, o si le aplico un aditivo reductor de agua, el grano de cemento individual, o si utilizo una adición como la microsílice, es decir, algo mucho más chico, 100 veces más chico que el cemento, y el D grande, de mayúscula, es el tamaño máximo del agregado que ya está fijo, porque definido tecnológicamente es el tamaño máximo de la piedra que yo puedo colar en una estructura que está definido por la misma estructura y los medios de colocación, ¿sí? Y existen relaciones entre la resistencia y lo que es la porosidad con constantes que no vienen al caso, pero sí dan leyes en los cuales si uno tuviera una porosidad cero, ¿sí?, en los hormigones se podrían lograr resistencia de 150 a 200 megapascales. Sin embargo, no es necesario en la mayor parte de las estructuras lograr eso, pero por ahora el concepto es que si yo quiero obtener un hormigón de alta performance, como veremos en la unidad 10, bueno, tengo que bajar la porosidad. ¿Cómo hago? Bajando la relación agua-cemento, dispersando mediante aditivos reductores de agua las partículas de cemento y empleando adiciones como la microsílice o lo que es las cenizas volantes para subir lo que es la compacidad de la mezcla. Todo esto va a tener redundancia directa en mayor durabilidad porque va a tener menos porosidad. Respecto a lo que es el diagrama de tensión de formación del hormigón, ya lo vimos en la unidad 2, el agregado es más rígido, el agregado es mucho más resistente, un agregado granítico resiste 150, 200 megapascales, un hormigón común no llega a eso, con lo cual recuerden que el hormigón tiene tres fases: agregado, pasta de cemento e interfaz, es decir, la zona que une la partícula de agregado grueso y la pasta de cemento a la matriz suele ser más débil y es la que hay que mejorar para eh, dar esfuerzos y lograr mayores resistencias o mayores durabilidades. Con lo cual el agregado aporta mayor rigidez que la pasta porque está más presente, cerca de 2/3, lo hemos dicho muchas veces, y el hormigón va a tener una resistencia menor a la de las dos fases principales porque el hormigón convencional lo condiciona lo que es la interfaz, que naturalmente da una relación agua-cemento más alta que la de la matriz en sí. Hasta el 30% de una carga de rotura en general hay un comportamiento casi elástico y lineal, es casi elástico, o sea, es elástico y es casi lineal. Ya hasta el 50% empieza a haber al 50% unas pequeñas microfisuras. Se considera periodo elástico en general del hormigón hasta el 40% de las cargas, eso es lo que se considera convencionalmente, por eso al 50% empieza a haber una microfisuración. Esas microfisuras después, ya el 75% de la carga de rotura, empieza a haber deformaciones plásticas, deformaciones que yo no voy a hacer trabajar en general el hormigón hasta más del 50%, salvo en casos de algún siniestro o algún mecanismo plástico de lo que son alguna ingeniería sísmica. Y ya luego se empieza a planchar lo que es el diagrama de tensión de formación, que es frágil, por supuesto, pero empieza a tener muy pequeñas deformaciones plásticas. Esas fisuras se unen y ya rompe directamente lo que es la probeta o el elemento estructural. Quiere decir que arriba del 75% ya está cerca de lo que es el colapso del elemento. Nosotros vamos a intentar, y ustedes lo verán en hormigón 1, hormigón 2, con los modelos de cálculo, los coeficientes de seguridad, trabajar siempre por debajo del 50% de la tensión de rotura. Quiere decir que la caracterización del hormigón va a ser la tensión de rotura, pero yo el hormigón no lo voy a hacer trabajar a esa tensión de rotura, al igual que al acero, al igual que cualquier material. Al acero de las armaduras yo no lo voy a hacer trabajar a los 420 megapascales, lo voy a hacer trabajar a cerca de la mitad, por dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque si estoy muy cerca de la tensión de fluencia, el acero no se va a romper, pero se va a deformar tanto que esa deformación me va a hacer saltar todo el hormigón y todo el recubrimiento. Con lo cual, no solo la resistencia, sino también la deformabilidad del material. Acá tienen diagramas de tensión de formación de diferentes hormigones y fíjense cómo los hormigones de baja resistencia, como un H3 y un H17, que lamentablemente aún en nuestra provincia, en Mendoza, conforman la matriz de más del 30 o 40% de los hormigones. Es lamentable que una zona sísmica sea así. Los hormigones de resistencia moderada,
como H30, H35, conforman más del 50% de la matriz de casi todas las provincias: Chaco, Formosa, Misiones, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego, por dar un ejemplo, hormigones de H25 para arriba. Y los hormigones de alta resistencia no tienen tantas aplicaciones, pero tienen en Buenos Aires edificios de altura, en torres de aerogeneradores por elevada rigidez, es decir, cada vez van ganando más aplicaciones en el país. En el mundo sí tienen muchas aplicaciones. Lo importante que yo quiero que vean de esta curva es cómo de un hormigón H13 a H17, que son los azules, el módulo de elasticidad es muy inferior al de un hormigón H60 o H80. Fíjense la pendiente del inicio del diagrama. También se podría decir que un hormigón H13 y H17 tiene más rango de formación plástica. Fíjense que llega al 0,4%, por dar un ejemplo. Y los hormigones de alta resistencia dentro de los hormigones son más frágiles. Esto no tiene que verse como un contra, sino como algo propio del hormigón, que los hormigones de alta resistencia tienen menor preaviso a la rotura. Sin embargo, y esto dicho por profesionales de cálculo de estructuras reconocidos en el medio, la fragilidad o la ductilidad de una estructura no la da el hormigón siempre es frágil. Es verdad que un H60 es algo más frágil que el H13, pero siempre son frágiles, y la ductilidad está dada por el buen diseño estructural, por la disposición de las armaduras, por la redistribución de los esfuerzos. Eso da la ductilidad de la estructura, no utilizar un hormigón H17 o H60. En cualquier lugar se pueden utilizar estos hormigones y no es un condicionante, por más que la deformación de rotura de un hormigón de baja resistencia sea del 0,4%, y en otros hormigones puede ser el 0,3 o el 0,25%. Bien, con lo cual hay que tener en cuenta que esto no es una debilidad, sino es algo que es así, y esto también trae consecuencias que en el ensayo las roturas de probeta de hormigón rompen mucho más abruptamente, liberan mucha más energía para hormigones de alta resistencia que de baja resistencia, que se van desgranando cuando llegan a la carga máxima. En cambio, para un hormigón H80, apenas llega a la carga máxima, explota lo que es la probeta. Lean el diagrama y es lo que les está diciendo. Respecto a la relación agua-cemento y su relación con la resistencia a compresión, se vincula con lo que se denomina la ley de Abrams. Esto lo van a ver en el práctico de dosificación, ya lo vimos en agua. Y esta ley hiperbólica, que es válida entre relación agua-cemento, es 0,30, 0,35, no hay que irse a 0,20, hasta 0,65, 0,70, 0,90, quizás para cierto hormigón H10, H15 masivo. Hay una relación de hipérbola, es la ecuación que tiene ahí, una constante dividido otra constante elevado a la relación agua-cemento, y estas constantes A y B dependen de los materiales locales, de las características del cemento, de las características de los agregados, y salen de la experiencia, no salen de ningún libro, ¿sí? Salen de ensayos que se realizan con materiales locales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago una curva relación agua-cemento con el mismo cemento, supongamos un CPP40 empleado en Mendoza, que es el que más se utiliza, con los agregados de Mendoza voy a tener una curva. Si yo utilizo con ese CPP40 con los agregados de San Luis, que son triturados, voy a tener otra curva. Van a ser parecidas, pero voy a tener otra curva. Pero si yo trabajo con un CPN50 y los agregados de San Luis, voy a tener una curva totalmente diferente, porque ya cambia lo que es el cemento. Es decir, que influyen lo que son los agregados en estas curvas, pero el cemento influye mucho más que el resto de los parámetros. Abajo a la derecha, si lo van a ver en práctico de dosificación, también una curva con aire incorporado. Claramente, como tengo un 3, un 4% más de aire, siempre va a estar abajo de la curva sin aire incorporado. Es decir, que hay diferentes factores que influyen, pero principalmente la incorporación o no de aire, por cuestiones de durabilidad o de trabajabilidad del hormigón, hormigones colados bajo agua, hormigones que necesiten cierto contenido de aire para tener cohesividad, la curva va a estar por debajo porque tengo aire y el aire no resiste. Y el otro factor importante es el cemento, pero influye también lo que son las características de los agregados. Reitero, estas constantes A y B, que le dan forma a estas ecuaciones, no salen en los libros, salen de ensayos con sus materiales locales. La resistencia del hormigón va a estar determinada por un
no quiero decir sin número de parámetros para no complejizar, pero son muchos. Y los que más van a depender del hormigón en sí va a ser la resistencia de la fase componente, que va a estar dado por la porosidad de la matriz, por la porosidad de la interfaz y por la porosidad de los agregados. La porosidad de la matriz y de la interfaz relaciona agua-cemento, si hay adiciones minerales o no, cómo se ha ido hidratando el contenido de aire, y la porosidad de la interfaz se suma lo que son las características del agregado, si son rodados, si son triturados, de lo que es la consolidación del hormigón, si existe alguna interacción química de ciertos agregados y la pasta, que hay pocos, como algunos calcáreos, pero también no solo la resistencia del hormigón depende de la resistencia del hormigón como material, sino también de los parámetros de ensayo, de la, de la esbeltez de la probeta, si es cúbica o si es cilíndrica, de cómo se ha encabezado, del contenido de humedad de la probeta, hormigones secos resisten más que hormigones húmedos, de los parámetros de carga, de qué tipo de solicitación, qué velocidad de aplicación, si es continua o si es discontinua, es decir, que la resistencia del hormigón tiene que haber una norma, un procedimiento para poderlo determinar de forma adecuada y poder controlar lo que es esa característica principal que tiene el hormigón, que es su resistencia. Así, y lo veremos más adelante, pero las probetas cúbicas resisten un 13, un 17% más que las probetas cilíndricas de Esbeltez 2. Y si yo haría una probeta de Esbeltez 4, que todavía no tiene pandeo, fenómeno de inestabilidad elástica con presión, va a resistir un 2 o un 3% menos. Esto quiere decir que en países como Alemania, ¿sí?, como Inglaterra, que tiene probetas cúbicas, de esbeltez 1, esbeltez relación entre el alto y la otra sección transversal, la otra dimensión transversal, perdón, el hormigón resiste más que una probeta cilíndrica por un efecto de escala y confinamiento del propio ensayo. Esto ya lo vimos en material de construcción, en ensayo de metales. Son relaciones geométricas. También en rocas son relaciones geométricas de esbeltez. Bien, entonces hay que saber con qué norma estoy trabajando y cómo tengo que realizar el ensayo para ver cómo categorizo el hormigón. Es más, las normas europeas, como en Europa se trabaja en algunos países con probetas cúbicas y con probetas cilíndricas, la clasificación del hormigón se hace en base a las dos tipos de probetas. Así un hormigón 38/30 significa que si lo rompo con probetas cilíndricas me tiene que dar 38 megapascales, y si la rompo con probetas cilíndricas, perdón, 30, y con probetas cúbicas 38. Es decir, está dentro de la clasificación del hormigón este efecto. También los ensayos se realizan en relativamente poco tiempo. Un ensayo de compresión dura entre 45 segundos y 2 minutos para que tengan una escala. Un minuto una respuesta adecuada. Y si yo haría ese ensayo en 100 días, ya algo más de fluencia, va a resistir un 10 o un 15% menos. Es decir, que mientras más dure el ensayo, en la escala de horas o días, menos va a resistir el hormigón. Es otro parámetro dependiente del ensayo. Ni que hablar de las condiciones de temperatura y humedad en la evolución de resistencias. Si yo tengo una temperatura de 23 grados, esto va a ser una evolución convencional, que a 7 días va a tener un 75, un 80% de la resistencia. Pero si yo tengo temperaturas menores, como 15 grados, al principio voy a tener menos resistencia. ¿Por qué? Porque ya vimos que las reacciones de hidratación son dependientes de la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad de hidratación. Esto ya lo vimos en cementos. Y a la larga, como las reacciones van a ser más lentas, más ordenadas, y voy a tener una estructura mucho más organizada, voy a tener menos poros y al final voy a tener más resistencias. Si yo bajo a 7 grados una temperatura, al final voy a llegar a lo mismo, pero al principio, a los 7 días, puedo tener resistencias de la mitad que hubiera tenido en un curado normalizado de 23 grados, lo cual no indica que sea bueno o malo, indica que tardo más en lograr las resistencias, salvo en el caso que exista congelación. Si hay congelación, hay un daño permanente, y ese daño permanente yo tengo que evitarlo. ¿Hasta qué tiempo? 2, 3, 4 días, hasta que el hormigón ya tome cierta resistencia para que no sea dañado por estas primeras heladas, que es cuando el hormigón más susceptible es. Si a mí me cae una helada al día siguiente de hormigonar, el mismo día a la noche, y bueno, el hormigón está fraguando, está empezando a endurecer, como quieran llamarlo, bueno, no va a tener ninguna resistencia a esta helada y se va a dañar claramente. Una helada fuerte, estamos hablando que
el hormigón, el agua en el hormigón se congela a 3-4 grados bajo cero y a elevada velocidad cuando no le da tiempo esa helada a que el agua salga de los poros hacia el exterior. Pero si tengo temperaturas más elevadas, una media de 32 grados, que sería muy poco probable, ¿sí? Muy poco probable, estamos hablando de temperaturas medias, al principio hidrata más rápido. Al final voy a tener menos resistencia. Pero fíjense que 15, 23, 32 grados, 7 grados, al final llego a lo mismo, más menos 10%, está dentro de cualquier previsibilidad que uno puede tener una estructura. Respecto a lo que es el tiempo de curado, es decir, el tiempo que yo le impido al hormigón que pierda humedad, bueno, un curado húmedo todo el tiempo, es el ideal de la probeta, tengo eso, pero a 7 días, que es lo normal que se cure una estructura, se va a interrumpir los 7 días, voy a ganar algo menos resistencia, pero algo voy a ganar porque el hormigón sigue conservando agua. No es que paro el curado y no evoluciona la resistencia, continúa normalmente, más en climas húmedos, como puede ser la costa argentina, Entre Ríos, todo lo que es la Mesopotamia. Hay una humedad casi suficiente para que continúe lo que es la hidratación y fíjense que si yo si yo interrumpo el curado 7 días, a la larga llego al 100% de la resistencia de 28 días de las probetas. Es decir, que no está mal curar una estructura 7 días. Lo mismo, lo mismo no pasa si yo curo 3 días. Si yo curo 3 días, el hormigón del recubrimiento, el hormigón de la superficie del piso del pavimento de la losa, o el de recubrimiento de una columna, claramente se va a ver muy dañado. ¿Por qué? Porque va a ser el más expuesto a una condición ambiental de sequedad, como es Mendoza, como es Neuquén, como es San Juan, que va a hacer que la resistencia efectiva del hormigón de recubrimiento sea sumamente baja. Y eso no me va a tirar abajo una estructura, pero me va a quitar la durabilidad y la funcionalidad a corto plazo. ¿Por qué? Porque esos 2 o 3 centímetros que puede llegar a alterar el curado son los más importantes para la estructura, porque son los que protegen la pasividad del acero, el tiempo que los cloruros o el frente de carbonatación puedan llegar a degradar lo que es la capa pasiva y que se corroa la barra, o bien una superficie sometida al desgaste, ni que hablar, va a ser mucho más débil y apenas se use se va a pelar completamente y ya no va a cumplir la funcionalidad. Por ejemplo, un canal de riego no curado, bueno, no se va a caer estructuralmente, pero va a ser tan rugoso que va a reducir lo que es la capacidad de conducción de agua. Y si yo no curo, bueno, por supuesto voy a tener resistencias muy inferiores, pero esto no se va a ver en el núcleo de la pieza. Una columna de 50 por 50, el curado uno lo hace para que mejore la superficie, la resistencia de la superficie, la porosidad de la superficie, no la del núcleo. La del núcleo está garantizada, pero la más importante, justamente la que me va a dar la durabilidad y la funcionalidad de la estructura, va a ser la superficial. Con curado acelerado, si yo, vamos a ver más adelante, un curado acelerado es someter a temperaturas durante un periodo de 6 a 12 horas, para que tengan una idea, siempre dentro del día, para rotar los encofrados, que pueden ser temperaturas de 55, 65, hasta 70 grados. Eso acelera enormemente las resistencias y como en este gráfico, un ensayo que hice para un puente en Santa Fe, fíjense como al día, a las 24 horas, ¿sí? Entre el 0 y el 2, las resistencias están en el 70% de las finales y sin curado acelerado tengo el 40%. Quiere decir que tengo casi el doble de resistencia y yo puedo lanzar una pieza de un puente, puedo postensarla, puedo aplicarle esfuerzos mediante un curado acelerado, siguiendo estos mismos principios que mientras más temperatura, más rápida es la hidratación, pero al final voy a tener menores resistencias, un poco menores, un 5% por dar un ejemplo en este estudio, pero la temperatura influye muchísimo en lo que es la curva de evolución. Ya habíamos dado en la presentación anterior la definición de protección. Es anterior al curado. El curado es darle condiciones de humedad y temperatura para que el hormigón durante cierto tiempo desarrolle lo que es su performance necesaria en el proyecto. ¿Sí? No solo la resistencia a compresión, sino la resistencia al desgaste, su durabilidad. Quiere decir que curar el hormigón no es, y bueno, lo curo para que dé más. No, lo curo para que dé lo que tiene que dar. No es decir, bueno, yo lo voy a curar el hormigón para que dure más. No, lo curo para que dure lo que tiene que durar. Es decir, es una etapa que está casi al final de la cadena en las tareas constructivas y muchas veces es de las más olvidadas. Y reitero,
por no curar una columna no se va a caer al día siguiente porque no tiene resistencia, pero sí el recubrimiento va a sufrir y va a ser una estructura muy poco durable y bueno, las consecuencias ambientales que ya hemos hablado. También un mal curado, una mala protección, influencia muchísimo en la estabilidad dimensional y en la fisuración del hormigón. Otras propiedades mecánicas son el módulo de elasticidad, se realiza mediante dos aros, como se ve en la fotografía de abajo a la derecha, que están clavados mediante unas roscas cónicas en la probeta de hormigón y con una tuerca se quedan fijas y se coloca un comparador digital y con este comparador digital se van midiendo las deformaciones que tiene la probeta y puede estimarse lo que es, puede determinarse, perdón, lo que es el módulo de elasticidad. Como un ensayo no muy común, se piden ciertas obras en menos del 1% de las obras. Para que tenga una idea, los reglamentos dan ecuaciones para estimarlas en función de la resistencia a compresión porque es un parámetro indispensable para el dimensionamiento de una estructura. El módulo de elasticidad dinámico ante un sismo es cerca de un 30% mayor a lo que es el módulo de elasticidad estático del hormigón, y el coeficiente de Poisson en el hormigón es entre 0,15 y 0,22. ¿Sí? Y son valores quizás un poco más altos para cargas dinámicas y hormigones saturados. La resistencia de atracción, vamos a ver que no se mide directamente porque es muy difícil para obtenerla, sino que hay dos ensayos, que los vamos a ver después. La resistencia de atracción por compresión diametral, se coloca acostada una probeta, se aplica una carga transversal, tal cual vimos y explicamos en rocas, en material de construcción, o la tracción por flexión, que se hace con carga en los tercios medios. Ambas son tracciones indirectas. La resistencia a tracción estática del hormigón suele andar en el 7, 8, 9% de la resistencia y baja esa relación a medida que es más resistente el hormigón, lo cual no es una debilidad, pero a medida que el hormigón resiste más, también relacionado con esa mayor fragilidad dentro de la fragilidad del hormigón propiamente dicho, va dando una menor relación para obtener lo que es la resistencia a tracción. En ciertas obras como pavimentos hay que realizar estas determinaciones de resistencia a flexión y acá tienen ciertas estimaciones solo para que tengan algún parámetro, pero esto también va a depender de las características del hormigón, si el agregado es triturado da relaciones mayores, si el hormigón es muy liso da relaciones menores, pero la resistencia a tracción por compresión diametral da valores menores de un 20 o un 30% que los de flexión. Ahí tienen, por ejemplo, una tabla de un libro, ¿sí?, de los más empleados, unas lecturas que le hemos dado de cómo, en función de la resistencia a compresión, uno puede estimar la resistencia a tracción por compresión diametral o bien el módulo de rotura, que es la resistencia a flexión, que da algo más que la resistencia a tracción por compresión diametral. Y la resistencia a tracción directa es aún un 20% menor que la resistencia a tracción por compresión diametral, por más que no esté en la tabla. ¿Bien? Y la relación entre flexión y tracción por compresión diametral va bajando a medida que más resistente es el hormigón, ¿sí? Estas ecuaciones generalmente se emplean para modelar las estructuras, pero si hay alguna especificación que pide hacer el ensayo, hay que hacerlo, pero son ensayos mucho menos frecuentes, ¿sí?, que los ensayos a compresión de probetas de hormigón. Así como habíamos dicho que en aceros el ensayo de compresión es mucho menos frecuente que el ensayo de tracción, en este caso es al revés, el ensayo de tracción es mucho menos frecuente que el ensayo de compresión. Respecto a lo que es la estabilidad dimensional, todo esto lo van a ver también, lo van a estudiar de las lecturas obligatorias, es para ver algunos parámetros principales, lecturas obligatorias que intervienen en el parcial 4 grupal. El hormigón tiene diferentes deformaciones. En estado endurecido, la deformación elástica clásica por cálculo también se contrae porque pierde humedad y hay una contracción por secado, pero también en el elemento de compresión puede haber una fluencia lenta, es decir, que la deformación total va a ser la suma de lo que me dio el cálculo, lo que va a fluir, lo que se va a deformar en el tiempo, que se aplican coeficientes, o se hacen ensayos específicos, y la contracción misma del hormigón por pérdida de humedad. Esto quiere decir que va a haber deformaciones dependientes de la carga, como la deformación elástica, plástica y de fluencia, o deformaciones independientes de la carga, que principalmente van a ser característicos para el hormigón, lo que es contracción por secado y contracción térmica, y también, como cualquier material, cambios volumétricos y dimensionales por
variaciones de temperatura. Dentro de lo que es la fluencia lenta, si yo tengo una deformación elástica X, ¿sí?, el hormigón ante una carga determinada se sigue deformando. ¿Cuánto? 1,5, 2 veces. Y en general para cargas de larga duración de más de 5 años se consideran coeficientes del orden de 2, es decir, que yo duplico la deformación elástica. Pero atención, si tengo un elemento muy armado, va a haber mucho más restricción al movimiento, y es lo que la ecuación que verán después en hormigón 1, hormigón 2, está condicionado por lo que es la cuantía. Mientras más cuantía de armadura tengo, menos deformación por fluencia voy a terminar teniendo, ¿sí? Con lo cual ese lambda, que es un coeficiente que vale 1,2, 1,4, sale de ese 2, que es la deformación del hormigón, que se ha visto que se deforma el doble para un hormigón simple, pero si hay mucha restricción de armadura, como pueden ser columnas de un edificio convencional, la deformación, ese lambda, se va a aproximar más a 1 que a 2. Bien, ahí tienen un gráfico arriba a la izquierda de lo que es en función de la edad, ensayos de larga duración, de cómo se va deformando, una deformación instantánea, luego fluye, y si yo saco lo que es la carga instantánea, hay una descarga, hay una recuperación parcial, y si luego recargo la parte instantánea, voy a lograr una deformación similar. El diagrama más o menos se va a encontrar con lo que venía, es decir, que va a existir una recuperación elástica y una pequeña recuperación de la deformación plástica, que va a estar dado por fluencia. No podemos hablar acá en el hormigón de un comportamiento viscoplástico como en polímeros que hemos visto para nada, pero tampoco un comportamiento como el acero, ¿sí?, que no hay nada de recuperación de deformación plástica. Es otro material, y este comportamiento lo estudiarán más en el diseño de las estructuras. También, que está relacionado con las cargas a larga duración, que es lo que se denomina efecto creep, ante cargas de larga duración, ya lo vimos en un diagrama anterior, el hormigón resiste un 15, un 20% menos que lo que es el encedado normalizado. Todo esto se tiene en cuenta en los coeficientes de seguridad y en la determinación de los esfuerzos característicos de una estructura, ¿bien? Y cuánto va a resistir el material ante esos esfuerzos. Esto quiere decir que ante una carga constante, el hormigón tiende a relajarse y va a resistir un poco menos. De la deformación independiente de la carga, la más característica es la retracción o contracción por secado. La pasta de cemento saturada, cuando se pone en contacto con un ambiente libre de agua, pierde agua, y si tengo una restricción al movimiento, como se ve abajo, va a aparecer una tensión. Si yo tuviera el elemento libre de formarse, como una baldosa, un premoldeado de hormigón, ¿sí?, se deforma y no se contrae. O sea, perdón, se contrae y no hay ninguna tensión porque no hay nada restringido, el elemento está libre para moverse. Este agua que se va perdiendo, un efecto parcialmente reversible, y es agua absorbida entre los cristales de silicato de calcio hidratado. Con lo cual, el gráfico que está arriba, ¿qué es lo que indica? Que si tengo una humedad relativa menor al 100%, el hormigón se deforma libre, y si no tengo restricción, no hay tensión. En el caso que esté muy restringido, por una subbase, un pavimento, por una fundación muy masiva, un tabique, no se puede deformar porque está restringido. Entonces, si no se puede deformar, ¿qué es lo que aparece? Una tensión. Si esa tensión supera la resistencia de tracción, el hormigón se fisura, y generalmente se controla mediante juntas o mediante cuantías de armaduras, para aceptar un grado de fisuración con un ancho admisible de fisura. Todo esto lo verán, reitero, en otras materias. Acá tienen ejemplos típicos de la retracción por secado en pavimentos, a la izquierda y abajo, ¿sí? Losas demasiado grandes, muy rectangulares, que se van a fisurar al medio porque las tensiones que se desarrollan son mayores a la tensión de tracción del hormigón. El hormigón presenta problemas funcionales, o a la derecha, como puede ser en un tabique o una alcantarilla, que no se planificaron lo que son juntas. Respecto a la contracción por secado, recuerden que el hormigón es higroscópico, ya lo vimos en materiales de construcción. Fíjense en la curva roja, pierde agua, pero si yo mojo o lo sumerjo el hormigón, casi toda esa deformación vuelve, y luego si lo pongo otra vez en seco, en el aire, va a volver a encontrarse con otra curva. Y elementos enterrados, como pueden ser pilotes, no hay muchos casos, el hormigón tiende a presentar un hinchamiento. ¿Por qué? Porque no tiene ambiente seco para perder agua, porque siempre está saturado.
Los ensayos de contracción por secado se hacen sobre probetas prismáticas de hormigón con pernos específicos y comparadores específicos que, ante diferentes condiciones de mojado, por ejemplo, un ciclo 28-28, significa, fíjense en el diagrama, que 28 días va sumergido y luego 28 días en el aire, que por norma es a 50% humedativa, con lo cual voy ganando volumen porque está en agua y luego pierdo volumen porque se coloca en el aire. El ciclo se fija en función de las necesidades de la obra, este ensayo en particular. Hay muchos factores relacionados con lo que es retracción, contracción por secado. Para no ser tan larga la presentación, continúo en la próxima.